¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a la clase de historia. Ya vimos la fase final de la Edad Moderna con el periodo de la Ilustración. Pasamos al momento en que damos el salto a la Edad Contemporánea. Y el salto a la Edad Contemporánea está marcado por un hecho de gran relevancia para la historia, como fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que se apoya literalmente en todo el proceso de la Ilustración. En la charla anterior de historia vimos todo el proceso de la Ilustración, ¿verdad? Cómo había cambiado la mentalidad y terminamos con aquella frase de que si se puede, las ideas pueden cambiar el mundo. Y definitivamente la Ilustración lo cambió. A tal punto que la muestra más fehaciente del cambio de mentalidad, del cambio de ideales, del pensamiento social, se da con la Revolución Francesa. A este punto ya se había dado la independencia de los Estados Unidos, pero seguían con el mismo sistema monárquico, una democracia parlamentaria prácticamente, pero los principios de la democracia tal y cual como se la plantea en la actualidad, que fue propuesta por la Ilustración, se consolidan mediante el hecho de la Revolución Francesa. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? La Ilustración había dicho ya que sus principios filosóficos de que todos somos iguales, que por naturaleza todos nacemos iguales en derechos y en decisiones, que el poder no es un don divino, no es un legado de Dios que puede pasarse de padres a hijos porque Dios lo mandó, sino que el poder, el gobernar una nación depende de la voluntad de un pueblo que decide. Todo esto lo había dicho ya la Ilustración. Pero en Francia seguía una situación monárquica, entonces eh, había que llevar a la práctica los ideales de la Ilustración. Y para eso se da un proceso que es el que vamos a analizar hoy, con sus antecedentes, causas y los hechos que se dieron con sus respectivas consecuencias. Entonces, iniciemos definiendo la Revolución Francesa de la siguiente manera. La Revolución Francesa se da en 1789, una fecha que es muy fácil de grabar. ¿Por qué? Porque ustedes solamente tienen que grabarse la secuencia de los números 7, 8, 9 y el 1000 en el siglo XVIII, ¿no? Entonces se cree 1000 y se acuerda al 7, 8, 9, ya nunca se le debe olvidar esta fecha. ¿En qué año se dio la Revolución Francesa? Usted se acuerda, es un 1000 y de ahí eran números seguidos, 7, 8 y 9. Ahí, los últimos números. Entonces, eso es en 1789. La Revolución Francesa se da en esa época. Ahora bien, ¿de qué se trató esto? La Revolución Francesa, más que una guerra, sí, más que una guerra, más que una revuelta, fue un movimiento con cuatro aspectos. Primero, el aspecto político. ¿Por qué? Porque significó el derrumbe de la monarquía absolutista, una monarquía que tenía dominado todo y que hacía cuanto quería en Francia. Y aparece un gobierno republicano democrático. Republicano porque se conforma una república, por primera vez antes eran estados, ¿sí? Eran feudos, ahora había una república y de tipo democrático, donde la gente podía decidir. Un movimiento de tipo social, porque plantea los ideales de libertad y fraternidad. Libertad que estaba coartada por la monarquía y la fraternidad que es la colaboración de todos para lograr los ideales que nos planteamos. Esto dio como resultado que saliese la Declaración de los Derechos de las Personas. A raíz del movimiento de la Revolución Francesa es que se proclama aquel famoso edicto de los derechos del hombre y el ciudadano, que en la actualidad se representa como los derechos de las personas, que es la base de casi todas las constituciones a nivel mundial. Fue un movimiento de tipo económico, porque significó el afianzamiento del mercantilismo, que era la nueva corriente de producción que había en aquella época, después del descubrimiento de América, y se consolida la burguesía. Ya habíamos hablado de la burguesía, ¿no? Este grupo de personas de dinero, propietario
de los almacenes, de las fábricas, de las bodegas, de los bancos, etcétera, etcétera. Pero que no tenían acceso al poder porque el poder estaba acá en manos de la monarquía. Con el movimiento de la Revolución Francesa se consolida la burguesía y de hecho, son ellos los que impulsan el proceso de la Revolución Francesa, porque este grupo de personas ya aquí está el grupo de los intelectuales, los que tenían dinero y tuvieron la oportunidad de prepararse, de estudiar y entendieron bien de qué se trataba el pensamiento ilustrado y lo que conllevaba eso dentro del campo de la vida social. Y fue un movimiento de tipo militar porque se forma lo que se llama el ejército popular, ¿no? Hasta antes de la Revolución Francesa, el ejército estaba formado por gente seleccionada por el rey, comandado por los nobles, aunque no supieran nada de armas, ellos eran los comandantes, tenían sus ejércitos propios, cada rey tenía su propio ejército, el duque tenía su ejército, el marqués tenía su ejército, entonces en la Revolución Francesa se forma el primer ejército popular, ¿sí? En el cual todo ciudadano podía participar. Entonces, esta es la definición de la Revolución Francesa. Tomemos claro, la Revolución Francesa no es una guerra, sí, no es una guerra donde hay dos bandos que se masacran, no. Es un movimiento de tipo político, social, económico y militar que transformó el panorama de Francia en el año de 1789, cuando se da inicio a la edad contemporánea. Bueno, teniendo claro lo que es la Revolución Francesa, ahora sí veamos los antecedentes. ¿Por qué se dio? O sea, ¿qué motivó a que se diera este movimiento? Primero antecedente, había un antiguo régimen, ¿sí? Un antiguo régimen que era una monarquía, un régimen que era de absolutismo. Lo que el monarca decidía era el que ponía las leyes, ellos decidían a quién iba preso, si alguien se oponía lo encarcelaban, si no estaba de acuerdo le quitaban las propiedades, imponían tributos al pueblo a la hora que se le daba la gana, vivían del trabajo de todos los demás. Había un régimen de injusticia, ¿sí? No había la justicia si eras de la nobleza no aplicaba para ti, podías hacer los delitos que quisieras y nadie te tocaba. Y un régimen de desigualdades, donde un pequeño grupo, ni el 20%, tenía la propiedad de todo y el resto del pueblo sumido en una miseria terrible. Esa era la característica del régimen que había. En lo social, ¿cómo estaba Francia en aquella época, en la parte social? Pues habían tres grupos, tres clases sociales. Primero, quien comandaba era el clero. Recuerde que habíamos salido de la Edad Media, donde el poder absoluto lo tenía la monarquía, el clero, la iglesia, que inclusive vimos que eran un estado. En el caso de Francia, ellos eran propietarios casi de las tres cuartas partes del territorio francés, el clero. Pero dentro del clero había dos grupos, el alto clero y el bajo clero. ¿Cuál era la diferencia? Que en el alto clero estaban las autoridades, ¿sí? Cardenales, obispos, los abad, que eran los jefes de los monasterios, y eran los ricos, los que recibían los diezmos, los que vivían en Versalles, al lado de Versalles es donde estaba el palacio de los monarcas franceses, ¿sí? En Versalles. Entonces, allá vivía el alto clero, ocupaban cargos públicos, eran los que ayudaban al rey a decidir, prácticamente los que imponían lo que se debía hacer. Pero también había el bajo clero, que eran los sacerdotes, las monjitas, los monjes, que no tenían grandes riquezas. Y ellos no vivían en la capital, ellos vivían en las provincias, ¿no? En los pueblitos. Y vivían de lo que cobraban los impuestos, también el diezmo que le daba a la gente, pero no tenían ningún poder de decisión. Este grupo del bajo clero apoyó a la Revolución Francesa, porque también se sentían en estas desigualdades e injusticia. El otro grupo social que había en la Francia de antes de la Revolución era la nobleza. Ya sabemos quiénes son los nobles, ¿no? Marqueses, duques, el príncipe, el rey, etcétera, etcétera. Esta nobleza estaba llena de privilegios,
¿sí? Eran los que vivían del pueblo, no trabajaban, tenían que darle las regalías de todo lo que trabajaba la gente y eran básicamente feudales, ¿no? Vivían de la agricultura, de lo que se cultivaba en su territorio, era todo para él, tenía unos siervos que a cambio les permitía vivir ahí, pero todo lo que se producía, lo que se vendía, era para el noble, fuera el que fuera noble, de tipo marqués, conde, príncipe, etcétera, como ya les has dicho. Entonces, estos no pagaban impuestos y más bien recaudaban impuestos y se quedaban con las cosechas y lo que producía la gente. Y el tercer grupo social que había era el estado llano, podríamos decir el pueblo. En este pueblo estaba el campesino, el artesano, el obrero, ¿sí? Este pueblo, este estado llano, era el que estaba sumido en estas injusticias y desigualdades, que compartían sus penurias con el bajo clero. En el estado llano están los campesinos y artesanos, pero también están los burgueses. ¿Por qué? No nos olvidemos que los burgueses son gente que hizo su fortuna a través del comercio. Entonces no pertenecían a la nobleza. Recuerde lo que vimos en la Ilustración. Las clases sociales antes de la Ilustración era por el linaje, por familias. ¿Sí? La familia de los condes, su descendencia pertenecía a esa clase social, a la nobleza. La burguesía pertenecía al pueblo y no tenía, por lo tanto, derechos, pero tenían mucho dinero. Habían logrado amasar una gran fortuna que fue lo que les dio el poder para impulsar la revolución. Y estos son los que querían llegar al poder. Entonces, ellos tenían dinero, tenían las propiedades, pero no tenían poder de decisión. Todo el poder lo tenían acá, el clero y la nobleza. Entonces, estos son los que están inconformes e impulsan la revolución apoyados por los campesinos artesanos y por el bajo clero. En lo político, ¿qué era que pasaba? Ya dijimos, había una monarquía. La monarquía tenía poder ilimitado. Podían hacer lo que quisieran. ¿Por qué? Porque estaba apoyado por el alto clero, los obispos que los coronaban y decían que el poder les había sido dado como don divino. Recuerde lo que dijimos, la Ilustración plantea que no es así, que el poder no viene por una, ¿cómo se diría? Una iluminación divina o una predestinación divina, sino que el poder debe salir del pueblo, que es el que elige. Y para colmo de males, la monarquía no le rendía cuentas a nadie. No le rendía cuentas a nadie, ni al clero, porque el clero tenía sus propios intereses. La monarquía hacía lo que quería y no le rendía cuentas a nadie. Eso es lo político. ¿Y en lo económico qué pasaba? En lo económico había un monopolio por parte del clero y la nobleza. ¿Qué es un monopolio? Todo, la propiedad de todo en una sola mano. ¿Sí? Una sola familia dueño de todo, un solo grupo de sacerdotes dueño de todo, eso es un monopolio. Entonces, el monopolio pertenecía al clero y a la nobleza. Los burgueses tenían la plata, pero no tenían el poder para administrar, porque le imponían los tributos. ¿Sí? Entonces, tenían que pagar muchos tributos. En lo económico, habían demasiados impuestos. Estos impuestos los pagaba el Estado llano. No pagaban los nobles, no pagaba el clero, pagaba el Estado llano. O sea, estos eran los que pagaban los impuestos para mantener a estos vagos de acá. Había muchas trabas burocráticas. O sea, ¿qué es la burocracia? La burocracia es eso de que te mandan trámite tras trámite, tras trámite, te mandan, vaya de la oficina acá, vaya allá, de este departamento, vaya al de allá, regrese al de acá. Eso es el trámite. Entonces, ¿qué pasa? Los burgueses cuando querían hacer sus negocios, estos, como tenían monopolizado todo, le ponían un montón de trabas para que estos de acá no lograran ascender, lograran tener mejores riquezas. Y lo más grave de todo, y el factor más detonante que tuvo la crisis económica de Francia como antecedente que propició la revolución, era el derroche. La nobleza despilfarraba. Lo que le pagaban estos en impuestos y en producción en los feudos,
Lo que pagaban estos de aquí lo derrochaban. Fiestas, joyas, comprar una cosa, otra, viajes, importaciones carísimas. Y la reina del derroche fue la esposa del rey Luis XVI, que era el rey de en aquella época, la famosa María Antonieta, que narra la historia que realmente, si tuviéramos que definirla con términos actuales, diríamos que era una compradora compulsiva. Y, o sea, no había plata que aguantara. No había plata, por más que le entraba de impuestos y cosas, la economía no avanzaba porque esto solamente derrochaba. Sobre todo esta nobleza de acá del rey, la familia del rey, despilfarraba a más y mejor todos los recursos que ingresaban a las arcas del rey. Entonces, este es el panorama, esto de aquí. Mire, un problema complejísimo que sin duda alguna llevó a una explosión social. ¿Qué fue lo que sucedió? Veamos. Primero, ¿cómo se da la revolución? ¿Cuál es el proceso? El proceso se da de la siguiente manera. El primer paso que se dio fue se convocan a los estados generales. La crisis económica llevó a que convocaran a lo que se llamó estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Donde se reunieron las tres clases sociales. ¿Sí? Se reunían las tres clases sociales. El clero, la nobleza y el estado llano. Eso se dio el 5 de abril de 1789 en los campos de Versalles, ¿no? Versalles es donde estaba el palacio de gobierno. Muy bien. Esta fue convocada, esta Estado General fue convocada por Luis XVI, porque buscaba que se adoptar medidas ante la tremenda crisis económica que ellos mismos habían provocado. ¿Sí? A esta reunión, a esta gran asamblea, el Estado llano, sobre todo los burgueses que eran los portavoces del pueblo, plantearon propuestas. Y una de esas plantearon dos propuestas básicamente. La primera es que las votaciones fueran de acuerdo a los delegados de todos los grupos. Sí, primera cosa. Y esto les favorecía a ellas porque como eran bastantes delegados por, por las provincias, por las ciudades, cada uno había enviado su delegado. Entonces, primero, que las decisiones se votaran de esa manera, democráticamente. Y segundo, que los impuestos que se iban a poner también se cobraran al clero y a la nobleza, no solamente al Estado llano. Obviamente que esto no fue aceptado, ¿sí? No fue aceptado. Y ante esta situación, el Estado llano lo que hace es separarse. Ellos se votan de la reunión, dejan solos al clero y a la nobleza y se reúnen aparte. Hacen su propia reunión. ¿Sí? Y forman la Asamblea Nacional. Conforman la primera Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional que se instaló el 17 de junio de 1789. Esta asamblea se intentó disolverla por parte del rey, porque se estaban reuniendo, les habían dado un salón que era donde se habían reunido acá, para los estados generales. Entonces el rey, vivo el tipo, ¿no? Como para descabezar la asamblea, los expulsa de acá de Versalles, del Palacio de Versalles, donde estaban reuniendo. Y entonces, ¿qué hacen los del Estado llanos que estaban reunidos? Van y se reúnen en un salón donde hacían juego de pelota. Juego de pelota era algo parecido como a un, como a un fútbol, un fulbito, más o menos, algo así era. ¿Sí? Se llamaba el salón de juego de pelota. Entonces, allá se van a reunir y allá hicieron su asamblea. Que hace que los votaron de un sitio y se fueron para otro. Es como, imagínense, que el presidente actualmente, para evitar que las leyes se cumplan, manda a allanar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se va de ahí y como la reunión de la Asamblea es donde se reúnen los asambleístas, se van a otro sitio y se reúnen y siguen su asamblea. Bueno, lo mismo pasó acá. Y con eso estalla la revolución. Ahí sí se disparó la revolución. Se le rebelan al rey, al clero, y proceden a formar la Asamblea Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Constituyente, jóvenes?
La Asamblea Constituyente es donde se crea la constitución de una nación. Esa Asamblea Constituyente se instaló, duró de 1789 a 1791. Y lograron reunirse las tres clases. No les quedó más. A los nobles y al clero no les quedó más que como estos eran mayoría, el Estado ya no era mayoría, a estos otros no les quedó más que ir a donde estaban los otros porque, total, estos de acá, el Estado ya no son los que daban la plata para que ellos sobrevivieran, no les quedó más que someterse y asistir. Y en esa asamblea le quitan todo el poder al rey. Así, el rey está destronado, quien manda es una asamblea que nombra un consejo que será el que elabore la constitución. Y de ahí sí se da el primer paso para la formación de la república. Pero en este proceso de aquí, durante este proceso se dio otro hecho que fue la famosa toma de la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era un calabozo, era un palacio, un castillo, pero que había sido convertido en prisión y donde llevaban sobre todo todos aquellos que se oponían a las decisiones de don Luis XVI o los que se enfrentaban a la nobleza. Entonces esos los escogían y los encerraban en esos calabozos. Imagínense, en aquella época no había luz. Dicen que era, dicen, y los que han visitado la Bastilla, yo no he tenido esa fortuna de visitar, sé que los calabozos eran como tipo subterráneo y oscuro, pues en eso de tiempo no había luz, entonces imagínense vivir allá abajo en humedad, sin ningún tipo de servicio básico, era como morir en vida. Entonces a los enemigos del rey y de su gente eran enviados a la prisión de la Bastilla. Pues bien, la Asamblea Constituyente, una vez que el Estado ya no se separó y logra la reunión, durante este proceso se realiza la toma de la Bastilla. Van y se toman la prisión el 14 de julio de 1789 y liberan a los prisioneros. Y entre ellos había muchos pensadores, ¿no? Mucha gente intelectual que estaba allá por propagar sus ideas. Después de esto, durante la Asamblea Constituyente, se da la declaración, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la base para la Declaración de los Derechos Humanos que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Es la base. Los derechos del hombre y del ciudadano es lo que conocemos en la actualidad como los derechos humanos, que fue promulgado esto el 26 de agosto de 1789. Es una especie de declaración con 17 artículos. En la guía está el trabajo que ustedes tienen que consultar, 10, nada más. De los 17, consulten 10, van a consultar 10. Pero bueno, eso es lo importante. ¿Y qué se proclama en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Los tres principios de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, igualité y fraternité. A raíz de esto, entonces, durante esta Asamblea Constituyente, ¿sí? se promulga la primera Constitución. Y con esto le quitan el poder y los bienes al clero. Ya al rey le habían quitado el poder acá, en el comienzo. Cuando sale la primera Constitución, la iglesia pierde todo el poder que tenía. Y comienzan a expropiarle los bienes que tenían y dárselo al nuevo Estado que va a ser el que gobierne. Claro, veremos luego que esto, como en todo proceso de juego político, luego entre los mismos que armaron la revolución se pelearán entre ellos por el poder, pero eso lo vamos a ver en otro tema. Ahorita nos basta entender que al hacerse la Asamblea Constituyente se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en base a eso se crea la primera Constitución, en la cual retiran definitivamente el poder y los bienes al clero. Entonces, ahora quien comienza a mandar, como dice la frase clásica, ahora le tocaba al pueblo. Pero veremos luego que no fue realmente el pueblo el que pasó a gobernar. Se forma la Asamblea Legislativa a través de la Constitución. ¿Para qué? Para que cree todos los reglamentos que deben regir a una Constitución, tal y cual como se hace en la democracia moderna. Y ese es el gran aporte de la revolución a la era contemporánea, la estructura de los estados modernos democráticos, con un gobierno que
se subordina a una asamblea constituyente, crean una constitución y esa constitución debe ser organizada por una asamblea legislativa que crea todos los reglamentos para que se organice esa sociedad. La asamblea legislativa duró de 1791 a 1792 hasta que se encargaron de hacer todos los reglamentos y leyes y etcétera, etcétera que tienen que haber para que un país funcione. Y aquí surgen los partidos políticos. En este proceso surgen los partidos políticos. Ya comenzaron a agruparse, ¿no? Ya no había el interés común de la revolución. Ahora cada uno está buscando su espacio de poder. Los burgueses comienzan a organizarse en partidos y cada uno comienza a buscar su cuota de poder, tal y cual como tenemos en la democracia moderna. Y finalmente nace la República. ¿Por qué nace la República? Porque de acuerdo a los tratados internacionales, un Estado para que sea reconocido como república debe cumplir 3 requisitos. Primero, tener un nombre. Segundo, tener un territorio definido. Y tercero, tener un marco jurídico que se llama Constitución. Entonces, ya se hizo el proceso, se hizo la asamblea, se hizo la constituyente, se hizo la constitución, ya nombre lo tenían el territorio, entonces nace la república. Esta república, la República de Francia, nace el 21 de septiembre de 1792. Pero este proceso de la república no es hasta nuestros tiempos. Este proceso de la República Francesa, esta primera república, terminó al surgir el imperio. ¿Por qué? Como empezaron a pelearse entre ellos los diferentes partidos, se creó el caos y la anarquía. Anarquía es cuando no hay quien mande, no hay quien ponga orden, sino que cada uno hace lo que quiere. Entonces se da la anarquía y termina cuando surge el imperio. Este imperio que fue creado por Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799 y de lo cual hablaremos en el próximo capítulo. Por lo pronto veamos los mapas para que nos ilustremos. Entonces aquí tenemos Francia. Este es el continente europeo y aquí tenemos la ubicación de Francia. ¿Sí? Está al lado occidental de Europa, arriba de Italia, a un lado de España, ¿no? ¿Sí? Es frontera con España y con Francia. Al este tiene a Alemania y a Bélgica. ¿Sí? Y acá están los eternos enemigos de los franceses, el Reino Unido o Inglaterra. Véanse la serie Los Vikingos de Netflix y ahí entenderán el origen de esas confrontaciones que hay de estos pueblos de acá. Los vikingos son de por aquí, ¿sí? De Dinamarca, que navegaron hasta acá y conquistaron el Reino Unido y luego bajaron a Francia y conquistaron los imperios romanos, ¿sí? Entonces recuerden que el imperio romano fue tomado por los bárbaros. Los bárbaros son estos pueblos de acá, sobre todo los vikingos que bajaron de la puerta de acá de Noruega, Dinamarca, toda la zona escandinava, que es esta zona. Esta es Escandinavia, ¿sí? Bajaron a esta zona, aquí, y dominaron estos territorios. Muy bien, entonces, y ya para ver en más detalle, aquí tenemos la capital de Francia, París, que está bien al norte, ¿sí? Y Versalles, los campos de Versalles, donde estaba el palacio de los reyes. ¿Ok? Entonces, para que nos ubiquemos, ya tienen una idea cómo es la ubicación. Aquí tenemos España, Alemania, Bélgica, ¿sí? Suiza, Italia. ¿Sí? Esos son los países que son frontera. Ah, y la pequeña Luxemburgo, ¿no? Este pequeño estado que queda aquí, Luxemburgo. Y por aquí hay otro pequeño que no lo han colocado, que es Andorra, que es una pequeña nación que es más pequeña, creo que Esmeralda, que queda por aquí. Ok. Bien, entonces espero que hayan visto el proceso de la Revolución Francesa, cómo fue todo un trámite para que entiendan, como les dije al comienzo, no fue una guerra, fue un movimiento más que todo ideológico, un movimiento ideológico que lamentablemente veremos luego cómo los intereses políticos propios de los grupos humanos terminan por desbaratar un plan que se veía tan bonito, ¿no? Igualdad, fraternidad, solidaridad,
que el pueblo sea el que mande por sus delegados, que todos paguen impuestos, que no haya eso de reyes porque tienen el poder divino, pero lamentablemente el egoísmo humano es así. Y entonces ahí aparecerá la figura de Napoleón Bonaparte, de lo cual hablaremos en el próximo encuentro. Espero que hayan quedado un poquito más ilustrados y nos vemos en la próxima clase.